Hoy día, justo la hermana Miriam leyó el versículo, uno de los versículos ahí en Mateo, en el capítulo 1, pero porque quería compartir esto, cuando dice que se llamará, primero habla de Jesús, pero en los siguientes versículos habla de Emanuel, y es un texto citado del Antiguo Testamento que viene de la época del profeta Isaías. Isaías fue el profeta que habló y mencionó el nombre Emanuel para Jesús, y se iba a llamar Emanuel. Y eso tiene mucho significado porque a primera instancia significa Dios con nosotros, ¿no? Y también está entre nosotros o con nosotros. Así que es un texto, pero con muchísimo significado de lo que Dios hace en favor nuestro, en favor de la humanidad, cómo Dios participa en nuestro mundo y lo hizo a través de su Hijo. Y de una manera tan, que podríamos decir, natural, y es probable que mucha gente en ese tiempo no se dio cuenta que había nacido el Hijo de Dios, solamente, bueno, los ángeles, los magos, recuerdan, la familia cercana, fueron los principales testigos que se estaba dando el anuncio y el aviso de que realmente era el Hijo de Dios, pero mucha otra gente pasó como algo desapercibido, que era un niño más, que había nacido, sujeto a todas las presiones de la época, cuando Herodes mandó a matar a los niños, también salieron para Egipto. Así que eso es lo que vamos a conversar, cómo Dios está con nosotros, cómo Dios se ha preocupado de nuestras vidas, se ha preocupado de la humanidad, se ha preocupado de toda su creación, pero en forma muy particular del ser humano, del hombre, lo que él había creado, hombre, mujer, la totalidad de su creación, preocupado de que a pesar de la desobediencia pudiera haber un camino, una forma, una manera de volverse a Dios. Y la Navidad, si bien es cierto, tiene algunos enfoques infantiles de niños, de guagua, por el nacimiento de Jesús, pero en el fondo y lo que la Biblia nos enseña es que Navidad es justamente esto, lo que Dios hace y provoca para que todos podamos escuchar el mensaje, la esperanza, salvación, buenas nuevas, todo aquello para nuestra vida. Entonces, la Navidad tiene mucha riqueza, natividad, Navidad, como quieran llamarle, porque en algún momento Jesús nació. Se habla que pudo ser una fecha próxima y cercana, el 25 de diciembre, por las estaciones del año, allá en Medio Oriente, todo eso, pero no hay un dato exacto y fijo que diga que tal día, en tal hora nació, no lo hay. Esa es una aproximación que ya viene desde de la historia del cristianismo. ¿Qué significa entonces, Emanuel, Dios con nosotros? Significa que Dios nos está acompañando, que el ser humano no es un ser solo, que está abandonado a su destino, a lo que venga, a lo que pueda pasar. El ser humano no es un ser solo. Durante el transcurso de la historia, especialmente de la era posterior a la era de Cristo, han surgido muchos filósofos y han hablado del abandono del hombre como un ser abandonado, como un ser solo, de náuseas, decían algunos filósofos, pensando en el ser humano como muy abandonado. Pero en verdad, bíblicamente no es así. Dios ha estado, Dios está presente. Y vamos a recordar algunos casos en el Antiguo Testamento. Moisés, cuando estaba conduciendo el pueblo de Dios hacia la tierra prometida y el pueblo construye el becerro de oro, se produce un quiebre ahí, se produce una situación muy difícil. Moisés estaba dispuesto a continuar, a seguir, pero le dijo a Dios: Señor, si tú no nos vas a acompañar, mejor no sigamos. No quería seguir si Dios no estaba con él. Eso nos muestra en alguna manera la importancia y lo significativo que es cuando Dios está con nosotros, cuando sentimos su compañía, cuando Él es parte de nuestra vida, cuando permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas. Eso por un lado. Más adelante,
se va a producir el caso de Jacob. Y cuando Jacob tiene que salir de su casa e irse a una tierra muy lejos, a unos 600 u 800 kilómetros de distancia, quizás más, para huir de su hermano Esaú, cuando Jacob llega a Betel, donde tiene el sueño, donde Dios se le revela, antes de reiniciar el viaje, después de haber pernoctado allí, haber alojado, haber dormido en ese lugar, le dice y pone una piedra allí, una señal. Si tú vas conmigo, ahí está la idea de la presencia y la compañía de Dios. Si tú vas conmigo, cuando regrese a este lugar, entregaré las ofrendas, los diezmos, todo eso en gratitud, porque tú has estado conmigo. Entonces ahí hay un segundo hecho de alguien que siente que la presencia de Dios, la compañía de Dios, es muy importante para él. Y el último caso que para mirar y citar es Elías, ¿no? Elías se siente en un momento desorientado, solo, y se va a Oreb, hacia una montaña un poquito desértica, y se va para buscar, en alguna manera buscando a Dios. Se sentía solo y desamparado y quería hasta morirse en el camino, hasta que llegó a Oreb, donde Dios se le va a manifestar, y allí se da cuenta de que Dios sí está y que Él le va a acompañar, y comienza nuevamente su trabajo, su tarea que estaba inconclusa, sigue como profeta. Bueno, ¿qué nos muestran estos tres casos? La importancia de que Dios esté. Y la Navidad es una respuesta concreta de que Dios está presente. Por eso le dice, se va a llamar Emmanuel, porque esto significa Dios con nosotros. Dios en medio de su pueblo, Dios en medio de la vida de las personas, de los creyentes, a través de Cristo. O sea, podemos tener esta seguridad y experimentar en nuestra vida algo muy esencial, que es la compañía de Dios. Entonces no somos seres humanos abandonados a la deriva, que vivimos en una soledad donde no sabemos nada de Dios. No es así. Somos creados de parte de Dios, hemos sido creados por Él, y Él se ha revelado a través de su Hijo y nos ha mostrado cuán interesado Él está en la humanidad, en nosotros. Quizás en estos días que hay pandemia podemos pensar un poquito de que qué está pasando. Algunos se pueden preguntar, bueno, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que está sucediendo con todo esto, con toda esta situación? Pero pensando en esas cosas, eso, lo que pasa hoy día en la humanidad no significa para nada de que haya una soledad. Significa que no hemos sido capaces de ver a Dios. Y por eso les decía anteriormente que cuando nació Jesús mucha gente no se dio cuenta, muchos ni supieron, como los ángeles, los pastores, ¿no? Fueron testigos, los magos, los que venían del oriente, sí, pero la gran mayoría no se dio cuenta. De hecho, no hay datos históricos, más allá de lo que nos narran los evangelios, de que Jesús, en cuanto a su nacimiento, no se dieron cuenta. A veces nosotros, los seres humanos, no nos damos cuenta y a veces no queremos reconocer de que Dios está con nosotros. No queremos pensar en esa idea. El ser humano a veces no quiere pensar en esa idea porque lo ve como un control, una especie de control supremo. Y hoy día en las libertades individuales nadie quiere estar supereditado a alguien. A veces los sentidos de la libertad se han ido a los extremos y queremos solamente ser nosotros y vivir nosotros y por nosotros, nada más. Pero Navidad es una señal de la compañía de Dios. Es una señal de que Dios está entre nosotros y que nuestras vidas pueden ser reorientadas y pueden ser alcanzadas por ese maravilloso amor de parte de Dios. Quería mencionar tres ideas, solamente mencionarlas, sobre la base de Emmanuel, Dios con nosotros, y es que Dios se preocupa y ama a la humanidad. Si Dios no se preocupara, si Dios no amara y no nos amara, no habría tenido ninguna razón, ningún motivo de enviar a su Hijo. El nacimiento de Jesús, el Emmanuel, es una evidencia de que Dios está preocupado de cada uno de nosotros, preocupado de la humanidad y que ama a la humanidad. Lo segundo
Dios interviene, pero interviene para bien, para conducirnos a los mejores planes que Dios tiene para nuestras vidas, para mostrarnos en verdad cuánto Él nos ama y cuántas son las cosas que Él quiere hacer por cada uno de nosotros. Y eso es muy importante porque el hecho que Dios haya intervenido por medio de su Hijo Cristo al nacer ahí en Belén es una muestra de que Dios está interesado en nosotros, en nuestras vidas. Es una evidencia real. Y por último, en una tercera idea, es que Dios nunca nos ha dejado solo. No hay ninguna evidencia bíblica que la humanidad haya vivido o haya experimentado espacios de tiempo de soledad. Hay algunos textos que hablan, por ejemplo, en la época de los jueces, que no había revelación de Dios, no habían algunas cosas muy claras, pero eso no significa que Dios no estaba, porque cuando ya se llegaba al extremo, les levantaba un Salvador y entonces la nación podía ser salvada, podía ser restaurada. No hay entonces esa evidencia, no hay ninguna evidencia que la humanidad haya estado solo en algún momento. Siempre la humanidad ha tenido la bendición de experimentar la presencia de Dios, de sentir y de vivir la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque es muy hermoso en esta edad que se llama una edad avanzada de la humanidad, de muchas cosas, saber de que Dios sigue siendo parte de la historia humana, de que Dios no ha abandonado su plan y su objetivo inicial de crear, de dar inicio y de continuar acompañando a la humanidad hasta el fin de los tiempos, cuando Dios establezca que ya no hay más tiempo. Entonces Dios ha cumplido, y esta es una evidencia más de que Dios sigue cumpliendo y Dios sigue estando presente en nuestras vidas, en la vida del ser humano, en la historia humana, como decía anteriormente, es una evidencia muy grande. Y qué bueno que también en estos tiempos difíciles, los tiempos así de pandemia, podamos darnos cuenta y reconocer de que no estamos solos. Sería muy angustioso sentir de que Dios no está en una realidad como la que hoy día se vive. Sería angustiante para muchas personas y para muchos de nosotros que creemos en Dios, sería como muy angustiante. Hoy este texto nos trae gozo, porque no es solamente un texto histórico que nos recuerda algo que pasó, algo que sucedió, sino que hoy es una realidad. Hoy día podemos decir, Dios está con nosotros. ¿Sí? ¿Se puede decir eso? Les pregunto, ¿sí? ¿Se puede decir eso? Claro que sí. Dios está con nosotros. Así como ahí se aplicaba el significado, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios está con nosotros. Esa es una realidad, es una verdad para nuestros tiempos, para nuestros momentos, y debemos aprender a disfrutar de estos momentos, a disfrutar de que Dios realmente ha sido bueno. Y la mejor señal es no solamente de que Dios está con nosotros hoy, creo que lo más grande también es que Dios va a seguir estando con nosotros, va a seguir presente, presente en cada una de nuestras vidas, ahí, en nuestras heridas a veces, en nuestras caídas, en nuestras circunstancias, en nuestros momentos difíciles, Él va a estar ahí, porque Emmanuel no nos abandona. Emmanuel es la señal de que vino, está con nosotros, sigue entre nosotros y seguirá con nosotros y nos seguirá acompañando. A pesar de nuestra debilidad a veces, a pesar de nuestras faltas, Él nos mira con amor y nos ha dado los medios por los cuales podamos ser restaurados y bendecidos. Así que, mis amados, a todos los que están conectados, quería compartir este pasaje, Emmanuel, Dios con nosotros. Y creo que muchos hoy día podemos dar testimonio de que realmente Dios está con nosotros. Eso no quiere decir de que no estemos enfrentados y en la misma condición de otras personas frente a estas realidades que vivimos hoy en el siglo XXI. Pero nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestra vida se sostiene en el Emmanuel, en el que está con nosotros, el que nos acompaña, en el que forma parte
de nuestra vida y de nuestro corazón. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por eso. Gracias por estar con nosotros y gracias por bendecirnos. Y gracias por Emanuel, porque vino, porque es Dios con nosotros. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú nos das para compartir estos momentos con nuestros hermanos, compartirlos de tal manera que no solamente nos lleven hacia una realidad, sino también nos lleven a sentir y a experimentar que realmente tú estás con nosotros. Nos lleven a darnos cuenta de este hecho tan maravilloso que pueda sentirse en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones, de que realmente eres un Dios que nos acompañas, que por medio de tu Hijo Cristo Jesús has hecho lo más grande y maravilloso en favor nuestro. Y gracias, muchas gracias, porque tenemos la garantía de que nunca nos vas a dejar, que siempre estarás entre nosotros. Gracias por eso. Gracias por tu presencia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.